Bueno, hoy hablamos de restauraciones indirectas. Las restauraciones indirectas, su nombre lo dice, se hacen de manera indirecta. Eso significa por lo menos 2 sesiones de trabajo en el consultorio dental. Por favor, micrófonos. Bueno, entonces, esa es la característica de las restauraciones indirectas. Vamos viendo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con las directas? Las restauraciones directas son aquellas que se hacen en una sola sesión y consisten en colocar un material en estado plástico manejable dentro de la cavidad dentaria. Como ven acá, los dientes tienen cavidades, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las directas, los materiales de restauración se colocan directamente dentro de la cavidad, pero en estado plástico, y se producen reacciones químicas en el material para que éste endurezca o solidifique dentro de la cavidad. De modo que ya en cuestión de algunos minutos se tienen ya los dientes restaurados como los vemos acá abajo, ¿no? Ese es el antes y acá abajo tenemos el después de restauraciones directas. ¿En qué casos se hacen ese tipo de restauraciones? Cuando los dientes, las piezas dentarias, tienen destrucción leve o moderada, ¿no? La ventaja es que es en una sola sesión. Entonces, esas son las restauraciones directas. ¿Qué diferencia hay con las indirectas? Que se van a hacer en más de una sesión y son restauraciones que se confeccionan fuera de la boca del paciente. Se realizan en casos en los que la destrucción de los dientes sea mayor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una destrucción mayor del diente, es decir, el diente está muy dañado ya, no se podría hacer una restauración directa, sino la opción sería una restauración indirecta. Como vemos ahí arriba, tenemos un diente bastante dañado, ¿no es cierto? Con gran destrucción acá. Se le toma una impresión a ese diente, se obtiene un modelo y sobre el modelo se confecciona una restauración indirecta, como la que vemos acá, ¿no es cierto? Entonces, esa es una restauración indirecta. Y luego esta restauración se la lleva sobre el diente y en boca y se la adhiere. A eso le llamamos cementación o fijación. De esas restauraciones indirectas tenemos varias. Por ejemplo, las coronas son restauraciones indirectas. Ya habíamos visto en el tema de aplicaciones de los tejidos, perdón, aplicaciones de los materiales dentales, que las coronas eran restauraciones que cubren toda la porción coronaria del diente, como vemos acá. ¿No es cierto? Reponen a toda la corona dentaria. Vemos acá un ejemplo de coronas. Acá tenemos a los dientes ya preparados. Fíjense, gran destrucción. Preparados para recibir coronas. Y acá ya los tenemos a estos 3 dientes, 1, 2 y 3 con coronas. Luego tenemos también como restauraciones indirectas a las incrustaciones. En el caso de las incrustaciones son restauraciones también amplias, pero que no reponen toda la porción coronaria, como podemos ver, solamente es una parte, ¿no es cierto? Acá hay una parte intacta. Pero de la misma manera es una restauración indirecta. Ahí tenemos ya el diente con la preparación, recuerdan, el odontólogo es el que le da la forma, una forma terapéutica a la pieza dentaria y a esa forma le llamamos preparación. Acá ya se tiene la incrustación lista y acá se está cementando, se está fijando la incrustación sobre la pieza dentaria de modo que queda así, ¿no? Ya reconstruida. Esa es una incrustación. Ahora, otro tipo de restauración indirecta es el perno muñón. El perno muñón es una restauración que se va a fijar en el interior del conducto radicular, es decir, en la porción de la raíz del diente. Como vemos acá, igual en la imagen, un diente muy destruido. Acá tenemos el conducto radicular. En este caso, previamente se hace un tratamiento de conductos, una endodoncia a la raíz. Y luego, la única forma de poder restaurar ese diente, porque ya prácticamente ha perdido toda la corona, solamente es una raíz, es sujetar algo, retener algo dentro del conducto radicular. Entonces, en este caso, se confeccionan este tipo de restauraciones
que se llama perno muñón. Esta, por ejemplo, es metálica. Entonces, al ser metálica, como vemos, tiene dos partes. Esta zona es el perno, que es la porción que va a ir dentro de la raíz, y la parte que queda afuera, como vemos acá, se llama muñón. Entonces, todo el conjunto se llama perno muñón, ¿no? El perno es lo que ingresa en la raíz y el muñón es lo que queda afuera ya para sostener a una corona. Como vemos, ya una vez fijado sobre la porción radicular, se ve de esta forma, ¿no? El perno queda adentro y el muñón queda afuera. Nos ayuda a reconstruir los dientes, pero sobre el perno muñón necesitamos colocar una corona. Las carillas, también las carillas son restauraciones indirectas. En el caso de las carillas, hay carillas directas y carillas indirectas. En este caso estamos hablando de las indirectas, que son unas laminillas muy delgadas que se colocan sobre la cara vestibular de los dientes anteriores con el fin de mejorarlos estéticamente. Ustedes conocen las uñas postizas, ¿no es cierto? Que se pegan sobre las uñitas naturales. Las carillas indirectas son exactamente lo mismo, es algo muy similar. Se colocan unas laminillas, como ven en la imagen, esta es la carillita indirecta, que se va a pegar, se va a adherir en la superficie vestibular. Ojo, solo de dientes anteriores, porque ese es un tratamiento que es netamente estético. Va a ayudar a mejorar la forma, el color, el tamaño de los dientes anteriores. ¿Cómo es que se trabajan estas restauraciones indirectas? Tienen ciertas fases, ¿no? O etapas de elaboración. Son 3 etapas en las que se van a trabajar. Una primera etapa clínica, una segunda etapa de laboratorio y una tercera etapa que también es clínica. Entonces vamos a dividir en 3 etapas. Primera etapa clínica, segunda etapa laboratorio y luego hay una segunda etapa clínica también. En la primera etapa, que es clínica, ahora, ¿qué significa que es clínica? Que el odontólogo la va a trabajar en el consultorio dental. En cambio, en la de laboratorio, el odontólogo no interviene y quien trabaja es el técnico dental, ¿no? El técnico o el mecánico dental. ¿En qué consiste esta primera etapa clínica? ¿Qué hace el odontólogo? De hecho, primero hará un diagnóstico, ¿no es cierto?, para indicar que esas piezas están indicadas para hacer una restauración indirecta. Una vez que termina su diagnóstico, pasará al primer procedimiento, que es la preparación de las piezas, es decir, el tallado. Le va a dar la forma especial a las piezas para recibir a la restauración indirecta, es decir, hará una preparación. El segundo procedimiento será la toma de impresiones. Por eso decimos acá la reproducción de la boca a través de la toma de impresiones y el vaciado de modelos. ¿Listo? Incluso en muchos casos el odontólogo ni siquiera realiza el vaciado de modelos, solamente hace la toma de impresión y estas impresiones van hacia el laboratorio y en realidad en el laboratorio es donde se hace el vaciado de modelos o troqueles. Y el tercer procedimiento, el registro de la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior, ya que es importante que el técnico dental en el laboratorio sepa cómo muerde ese paciente, de modo que pueda tener la altura necesaria para darle el tamaño a las piezas dentarias, de modo que no se tenga unas piezas muy pequeñas o unas piezas muy grandes. Como vemos acá en la primera imagen, acá se le ha dado la forma a la pieza dentaria mediante un tallado, ¿no? En muchos casos incluso se ponen materiales para reforzar las paredes, pero acá tenemos ya la preparación dentaria. A esa preparación se le toma una impresión. Acá ya tenemos la impresión, que es la reproducción negativa. Después de esto se hace el vaciado. Como vemos acá ya el diente, este diente preparado ya está en yeso, en un modelo o troquel. Y también el odontólogo hace el registro de las relaciones intermaxilares. Como ven acá, se pone un material también entre los dientes para registrar cómo es que contactan la arcada superior con la arcada inferior. Ese es un procedimiento clínico. ¿Listo? Son procedimientos clínicos en la primera etapa clínica.
Luego viene la etapa de laboratorio. En la etapa de laboratorio, en base a las indicaciones que recibe el técnico dental y en base a toda la información que el odontólogo le ha mandado en los modelos, impresiones, registros intermaxilares e incluso fotografías que se pueden mandar también, el técnico dental lo que hace es fijar a los modelos, tanto superior como inferior, en un dispositivo que se denomina articulador o también puede ser en un oclusor. Este dispositivo simula las posiciones y los movimientos articulares, es decir, le ayuda al técnico a replicar cómo es que muerde o ocluye este paciente, ¿no? Para hacer unas restauraciones exactas. Y en base a esto, luego el técnico realiza las restauraciones siguiendo el manejo de diferentes técnicas de acuerdo al material que utilizará, según lo que pida el odontólogo. El odontólogo le puede pedir restauraciones indirectas metálicas, orgánicas o cerámicas. Entonces, el técnico aplicará técnicas de manipulación de estos materiales para conseguir los resultados que se espera. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, ya tenemos los modelos, ¿no es cierto? Superior e inferior. Acá ya están montados en un articulador. Fíjense, este es el articulador en el que el técnico replica la forma en la que el paciente ocluye o muerde. Y en base a esto empieza a trabajar las restauraciones. Acá, fíjense, se están trabajando restauraciones de materiales orgánicos, en este caso, ¿no? Resinas. Una vez que el técnico termina, envía la restauración ya lista para colocar en boca al consultorio dental. Y ahí se inicia la segunda etapa clínica. En esa segunda etapa clínica, el odontólogo lo que hace es probar las restauraciones que le ha enviado el técnico. Hace la prueba, ¿no? Verifica que estén bien ajustadas, que adapten muy bien, que el color sea agradable, que la forma sea agradable y que el tamaño también sea el adecuado, de modo que el paciente pueda morder con total normalidad. Una vez que el odontólogo verifica que la restauración ajusta bien, que todo está muy bien, realiza la fijación o cementación sobre las piezas dentarias. Ahora, si algo no estuviera bien, obviamente puede pedir al técnico que corrija, ¿no? Que se haga una corrección de algo que estuviera mal. Entonces, fíjense acá, esta es la prueba. Acá no está cimentado todavía esto. Se está haciendo la prueba, fíjense que adapta muy bien, ¿no? El color se asemeja, el tamaño está bien, la forma está bien, el pulido, entonces todo eso se verifica. Y acá ya se está fijando, definitivamente, ¿no? Esto ya queda fijo, firme sobre la pieza dentaria, de modo que ya el paciente no lo podría retirar, ¿no? Muchas veces ni el odontólogo. Entonces, ese es el procedimiento de elaboración de las restauraciones indirectas. Y aquí podemos ver, en ese caso, el antes y el después, ¿no? Ese es el procedimiento. ¿Qué materiales se utilizan para hacer estas restauraciones indirectas, que son un procedimiento que habitualmente hace el odontólogo y que son parte de este primer capítulo en nuestra asignatura? Normalmente el odontólogo va a usar ceras, muchas veces las usa para registro de oclusión, las usa para hacer algunos patrones, ¿no? Pero también quien más manipula las ceras es el técnico dental. También están los revestimientos. Los revestimientos son materiales que van a servir para crear moldes, ¿no? Normalmente las usa el técnico, no los usa el odontólogo. Estos moldes van a permitir replicar formas y trabajar en muchos casos con materiales cerámicos y también con materiales metálicos. Entonces, los revestimientos también son otro material. Las aleaciones metálicas, por supuesto, cuando se necesita hacer restauraciones indirectas metálicas, si el odontólogo así las pide, entonces también se hace la manipulación de aleaciones metálicas. De la misma manera, las aleaciones metálicas no las maneja el odontólogo, las maneja el técnico dental, ¿no? Entonces, es importante también ver o tener en cuenta eso. Los materiales cerámicos, que son básicamente las porcelanas dentales, que igual el técnico las maneja, pero el odontólogo las indica, ¿no? El odontólogo le debe
dar instrucciones al técnico dental sobre qué tipo de cerámica quiere que utilice para determinado paciente, ¿no? Entonces, igual, todo es bajo indicación del odontólogo. El técnico obviamente puede sugerir que no está mal que lo haga si es que el odontólogo se estuviera equivocando, pero normalmente siempre el odontólogo debe de saber con qué material está trabajando el técnico, de qué calidad es y cómo lo está manipulando para tener resultados óptimos. Y finalmente las resinas acrílicas, que son materiales que también se usan en restauraciones indirectas y también en prótesis removible, pero estas resinas acrílicas son de uso de ambos, tanto el odontólogo como el técnico dental las utilizan. Entonces ambos deben de conocerlas. Entonces, estos materiales que ustedes ven acá en la lista son los materiales que vamos a estudiar en este primer capítulo. ¿Listo? Hoy vamos a iniciar por el primero, que son las ceras. Entonces vamos con la segunda parte de la clase, que son las ceras de uso dental. Las ceras son materiales que los vamos a usar tanto en el consultorio como en el laboratorio. Estos se van a usar con diferentes tipos de instrumentos y aparatos, como por ejemplo, vemos acá una serie de instrumentos manuales que nos sirven para darle forma a las ceras. En realidad, estos instrumentos, el odontólogo los va utilizando y el técnico de acuerdo a su habilidad y a lo que les funcione mejor. No existe un instrumento ideal, es decir, un instrumento en el que nosotros digamos, con este instrumento te va a salir todo bien, ¿no? Eso no existe. En realidad, uno va eligiendo con la experiencia un instrumento que le es útil y es válido. Si es que el instrumento te sirve a ti, te salen bien las cosas, es válido que lo utilices mucho, ¿no? Entonces, eso también hay otros juegos, instrumentos como por ejemplo los modeladores PKT, que son este juego de instrumentos que sirven para trabajar la cera, ¿no? Que lo usan mucho los técnicos y también los odontólogos, como también hay pinzas para manipular de manera delicada. Como las ceras son materiales que se van a trabajar a temperaturas elevadas porque requieren de calor para su manipulación, porque son materiales termoplásticos, también necesitamos instrumentos que generen este calor. Y tenemos desde instrumentos o espátulas eléctricas, como las que vemos acá, que son, fíjense, espatulitas eléctricas que realmente ayudan a ganar mucho tiempo en la manipulación. Y también elementos como recipientes en los cuales se va a fundir también la cera para hacer trabajos aún más grandes. ¿Cómo clasificamos a las ceras? ¿Listo? Antes es importante aclarar que las ceras no son resinas. ¿Listo? Son materiales que son totalmente diferentes. Más bien son muy similares a los lípidos, grasas o aceites. Si bien nosotros los vamos a dividir acá en prácticamente 4 grupos, las ceras en cada grupo tienen una temperatura de fusión. Veremos. Primero las vamos a dividir en 2 grandes grupos, las ceras naturales y las ceras sintéticas. Las ceras naturales son las que se van a originar en base a ceras que vienen de productos naturales, ya sean de origen mineral, de origen vegetal o de origen animal. En cambio, las ceras sintéticas son aquellas que se producen en un laboratorio en base a formulaciones de materiales de laboratorio, ¿no? Las ceras de origen natural pueden ser ceras minerales, ceras vegetales o animales. Entre las ceras minerales se utilizan elementos que provienen de la destilación del petróleo. Entre los ejemplos de ceras minerales tenemos a la parafina, la ceresina y la montana. La temperatura de fusión de estas ceras es de 70 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que la cera está en estado sólido, pero cuando la exponemos a 70 grados centígrados, esta cera se funde, ¿no? Se ablanda o se convierte en líquida.
Luego tenemos a las ceras de origen vegetal. Entre las ceras de origen vegetal están aquellas que se obtienen de las palmeras tropicales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos a dos, a la carnaúba y a la candelilla. La carnaúba es la que se obtiene de una cera, de una palmera tropical. La temperatura de fusión de estas ceras vegetales es de 85 grados centígrados, es decir, requieren un poco más de temperatura para trabajarse. Y luego tenemos a las ceras de origen animal. Entre las ceras de origen animal tenemos a la cera de abejas y a la cera spermaceti que se obtiene de las ballenas. Estas ceras tienen una temperatura de fusión de 65 grados centígrados, es decir, no requieren mucho calor. En realidad son las que se trabajan a menor temperatura. Luego tenemos a las ceras sintéticas. Entre estas ceras sintéticas vamos a tener a las que dijimos que se producen, son las que se producen en laboratorio. Al ser producidas en laboratorio, la temperatura de fusión es mucho mayor, es decir, son más estables. Por eso es que todas tienen temperatura de fusión que van entre 100 y 105 grados centígrados. Estas ceras sintéticas pueden estar formuladas en base a polietileno, en base a polietilenglicol, en base a ésteres o a hidrocarburos, ¿no? Pero todas tienen el mismo fin, ¿no? En cuanto al uso. Entonces, ¿cómo las clasificamos en cuanto al uso? Tenemos 5 grupos. Las ceras para colados, las ceras para encerado de base de prótesis, ceras para procesados, ceras para impresiones y ceras para registro de mordida. Las ceras para colados pueden dividirse en dos grupos, para patrones de incrustaciones y coronas y para patrones de prótesis parcial. Estas ceras normalmente están formuladas en base a ceras naturales y a ceras sintéticas. Normalmente, en realidad, casi todas las ceras que usamos en odontología son una combinación de ceras naturales y de ceras sintéticas. Veremos este primer grupo de ceras para colado, que son las ceras para patrones de incrustaciones y coronas. Como vemos ahí, tienen una formulación en la que el mayor porcentaje de su composición química está en base a la parafina, que es una cera de origen mineral, ¿no es cierto? Luego viene la carnauba, cera vegetal. Entonces, la cerecina vegetal, cera virgen azul. Y el azul de metileno, que vemos acá, al final, es solamente para darle color y diferenciarla de otras ceras, aunque no todas las ceras para patrones de incrustación son de color azul, ¿no? Clásicamente sí lo eran, pero hoy usamos también ceras de color verde y ceras de color un tanto rojizo, aunque lo que más predomina es el azul y el verde. Estas ceras sirven para que el odontólogo o el técnico dental pueda realizar patrones en cera para futuros trabajos en los cuales esta forma de cera se va a convertir en metal, en cerámica o porcelana o en un material orgánico, ¿no? En cualquiera de los tres. Tenemos de dos tipos las ceras para patrones de incrustación, la cera de tipo 1 y la cera tipo 2. La de tipo 1 sirve para trabajar por método directo. ¿Qué significa eso? Que se va a hacer el patrón en la boca del paciente directamente, luego se retira y se hace el proceso de laboratorio. En cambio, la indirecta es la que se va a trabajar directamente sobre un troquel y se va a hacer absolutamente todo el procedimiento en laboratorio. No, entre estas ceras tenemos a las ceras, por ejemplo, para esculpir, fíjense acá, que vienen en diferentes colores, como les dije ya no todo viene en azul, y sirven para hacer acá formas. Fíjense, esto, por ejemplo, es un patrón de un puente, ¿no? Este es el patrón de un puente, que es también una restauración indirecta. Entonces acá ya se le va dando la forma, y esto que ven acá, estas, si quieren, varillas de cera azul, son una especie de pines o bebederos que van a permitir luego, cuando se conforme un molde sobre este patrón, a través de estos pines o bebederos ingresan los materiales al molde.
Fíjense, entre las preformas de cera, por ejemplo, ya vienen acá en esta cajita, pueden ver dientes. De modo que en muchos casos el técnico dental ni siquiera tiene que darle la forma. Simplemente selecciona ya una preforma del diente y, como ven, va uniendo las piezas, por ejemplo, para hacer una estructura metálica. Esto que ven acá en azul es la cera para patrones. En este caso se está confeccionando una estructura metálica y aquí se tiene ya el patrón, la forma que se va a dar. Acá en este otro caso, por ejemplo, fíjense, también con cera se está trabajando una corona, ¿no?, del diente, y se le está dando la forma anatómica que corresponde. También existen preformas, tanto de cera como también de otros materiales, para bebederos, ¿no? Bebederos como muy simples, como ven acá, y otros un poquito más complejos. Y también estos hilos de cera, que son como unos hilos que también sirven para confeccionar estas estructuras que se llaman bebederos, ¿no? Son patrones para hacer bebederos en técnica de colado. Entonces, de esa manera pueden venir las ceras. También vienen para prótesis parcial, que es el segundo grupo de ceras para colado, en forma de láminas también y de patrones preformados. Fíjense acá, láminas verdes como esta, que pueden servir para darle ya la estructura o la forma a lo que será parte de una prótesis parcial removible, y preformas como estas que ven acá, ¿no?, de donde se pueden sacar ganchos, apoyos para hacer esta parte de la prótesis. ¿Ven? Esos ganchitos, apoyitos, todo el elemento metálico que tiene la prótesis, antes se hizo en cera. El técnico primero trabaja la forma, como vemos en esta imagen, en cera. Todo esto es cera. Luego, esta forma de cera la recubre con un revestimiento y hace un molde. Elimina la cera y luego ese molde lo llena con un material metálico para obtener este tipo de estructuras metálicas, ¿no?, que primero se trabajan en cera. Por eso el uso de la cera es importante. Otras preformas, por ejemplo, como ven estas tiritas de cera, que sirven para hacer ganchos, para hacer apoyos. Fíjense, ganchitos acá. También hay rejillas de cera, ¿no?, que sirven para hacer este armado de las prótesis. En el segundo grupo de ceras tenemos las ceras para encerado de base de prótesis. En este caso ya no intervienen tanto los materiales metálicos, sino más los materiales orgánicos. Tenemos tres tipos de ceras para encerado de base de prótesis. Tipo 1, blandas, que son para trabajar en clima frío. Por ejemplo, aquí en La Paz, nosotros tenemos que usar blandas, tipo 1, para el frío, ¿no es cierto? Tipo 2, medias, que son para lugares con clima templado. Y tipo 3, perdón, acá hay un error, tiene que ser tipo 3, duras, que son para el clima cálido. ¿Qué significa eso? Que en estas ceras, por ejemplo, las duras, sirven para lugares muy, muy calientes. Por lo tanto, el material de estas duras tiene que ser una cera que no se funda con mucha facilidad. Por ejemplo, si una cera tipo 1, blanda, que es para clima frío, la llevamos, qué sé yo, a Trinidad o a Cobija, que son lugares muy calientes, y las usamos ahí, simplemente con el clima, con la temperatura ambiente, estas ceras se van a empezar a ablandar. Se pueden fundir y no se podrían trabajar. Entonces, las ceras son diseñadas de acuerdo también al clima en el que se van a utilizar. La temperatura de fusión se adapta al clima en el que se las va a usar, ¿no? En nuestro caso, para lo que es La Paz, el Alto, usaríamos tipo 1 blandas. Estas ceras están formuladas también, principalmente, como vemos acá, el 80% es cerecina, ¿no? Parafina también tiene un buen porcentaje. Estas ceras sirven para hacer lo que son las bases de prótesis. Las prótesis dentales tienen los dientes, ¿no es cierto?, que están sostenidos sobre una parte rosada que simula los tejidos dentarios. Toda esa parte rosada de las prótesis se llama base de prótesis y se trabaja antes en cera. Para ese trabajo, por ejemplo, fíjense acá, se está encerando, ¿no?, toda la parte rosada. Se usan incluso rodetes, como ven estos, que son como una especie de herradura de cera,
que se coloca acá sobre el modelo del paciente y sobre el cual se van a ir montando las piezas dentarias, ¿no? En este rodete de cera. Entonces, esta también es una cera para ir confeccionando la base de prótesis. También hay otras que tienen formas especiales, como ven esta, que es forma de un paladar, ya con la forma ya definida. De modo que ya el técnico dental igual tampoco tiene que tallar estas arrugas palatinas ni nada, ni darle la forma, sino simplemente coloca esto en el paladar del modelo y lo une al rodete o la estructura sobre la cual se han montado las piezas dentarias. También estas ceras vienen en forma de láminas, como vemos acá, si es que el técnico quiere tallar, ¿no es cierto? Si es que quiere tallar, pues compra una lámina. Si quiere ahorrarse el tallado, puede comprar paladares ya preformados en cera. Luego tenemos al tercer grupo, que son las ceras para procesados. Estas ceras para procesados son ceras que tienen múltiples usos en realidad. No sirven para una sola cosa. En estas ceras para procesados tenemos ceras para socavados, que las utilizan para rellenar algunas zonas retentivas, ¿no? Quieren como mejorar, digamos, el ingreso de alguna restauración indirecta, entonces para eso se utiliza. La cera marfil, que sirve para hacer encerrados de planificación, en el que incluso se puede elegir el color y hacer los encerrados lo más real posible. Esto sirve incluso para que el paciente pueda tener una idea de cómo podría quedar el trabajo en su boca, ¿no? Entonces sirve para hacer eso, un tallado de patrones también en algunos casos, ¿no? Cuando se usa para patrones esta cera marfil, normalmente se utiliza en situaciones en las que vamos a hacer un trabajo en un material blanco, como una porcelana o una resina, por ejemplo, en la que el usar una cera para patrones de color azul, por ejemplo, podría mancharme el molde y manchar luego el resultado final y alterar el color, ¿no? En ese caso se utilizaría una cera marfil. Las ceras para encajonado son ceras que nos van a servir para mejorar las cubetas de impresión cuando estas no son muy profundas, ¿no? Esa es una función. También nos sirven para crear moldes, ¿no? Para hacer zócalos, por ejemplo, zocalado de algunos modelos. La cera pegajosa, como su nombre lo dice, si bien es una cera que tiene el nombre de pegajosa, cuando la vemos en la práctica es bastante rígida, pero tiene esa particularidad que cuando está fundida sirve para unir partes, pero cuando está fría es muy rígida, ¿no? Y la cera utility, que se llama así porque tiene múltiples usos. Veamos, entre algunas ceras para procesados, vemos acá la marfil, por ejemplo. Esta es la marfil, ¿no es cierto? Para darle la forma al diente, como vemos aquí, igual acá, cera marfil. La cera pegajosa es esta, ¿ven? Que está acá uniendo dos partes de cera. Está uniendo dos elementos, ahí al centro están de un color medio amarillo, ¿no? La cera pegajosa para unir partes, como les digo, es bastante pegajosa cuando está fundida, pero cuando está fría es sumamente rígida. Nos sirve para unir partes ahí, para fijar algunos modelos en el articulador. Se usa también en reparaciones de prótesis cuando queremos unir las dos partes fracturadas. La cera para encajonado, fíjense acá. Acá es muy bajita la impresión y al hacer el vaciado, el material puede escurrirse por todo lado. Entonces, en ese caso, se está usando acá una lámina de cera y haciendo como una cajita, ¿no? Por eso se llama cera para encajonado. Y nos va a ayudar también a darle un zócalo a este futuro modelo. Tenemos a las ceras para socavados, que es esta, ¿ven? Se está usando para rellenar algunas zonas retentivas que pueden causar problemas en el procesado del trabajo en laboratorio. Y la utility, que puede venir en forma de láminas, en forma de varillas, que pueden servir para igual rellenar ángulos muertos, para cualquier otra cosa que necesitemos utilizar una cera, ¿no? Entonces, esas son algunas de las utilidades de las ceras. Luego tenemos a las ceras para impresiones.
mm, ya no se usan en realidad mucho las ceras para impresiones, porque hoy en día tenemos materiales de impresión mucho mejores que una cera, ¿no? Como por ejemplo las siliconas o los alginatos. Si bien antes se utilizaban, pues hoy como ceras como tal, no se utilizan para impresiones. Sí se utilizan como parte de algunos materiales de impresión, como por ejemplo los compuestos de modelar. Son materiales de impresión que tienen en su composición química un buen porcentaje de ceras que le dan mayor plasticidad al material. Pero en realidad hoy ya no se utilizan mucho ceras para impresiones, ¿no? No son tan exactas para ese fin. Y finalmente las ceras para registro de oclusión, también llamadas ceras para mordida, que son ceras que pueden venir en forma de herradura, como ven acá, o en forma de una lámina cuadrangular, como ven estas otras, ¿no? Sirven para que se puedan, primero, se usan reblandeciendo, ¿no? Hay que ablandarlas a un mechero. Estas sí son ceras de uso clínico, es decir, estas sí las usamos en consultorio. El odontólogo las ablanda al mechero y una vez que están suavitas, le pide al paciente que muerda. Entonces, el paciente muerde, cierra la boca con la cera ahí en contacto entre los dientes y espera a que ahí enfríe un poco. Una vez que enfría, el odontólogo retira la cerita que ha mordido y este registro, que se llama registro de oclusión, lo envía al técnico dental, ¿no? El técnico dental es el que va a usar este registro para hacer el montado en un articulador de los modelos superior e inferior que envía el odontólogo para hacer algún trabajo, ¿no? Para eso sirve, para el registro de las relaciones intermaxilares, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, de esa manera se utiliza, se reblandece, se calienta, se lo coloca en boca y se le pide al paciente que muerda, ¿no? Y el paciente se queda ahí mordiendo un buen rato. Entonces, esas son las ceras. No sé si tienen alguna pregunta.